Dos caminos se bifurcaban en un bosque otoñal, y apenado por no poder los dos transitar y ser un único viajero, largo tiempo me detuve y contemplé un Y hostal donde la llueva, vista nieve, alcanzaba, allí truene donde se o curvaba en la te mueras de maleza. calor, ya tenemos Tomé el aquí a menos don Guillermo Antón, transitado el y eso lo ha profesor cambiado productivo. todo. Muy buenas, Guillermo. Buen día, Luis. Ha llegado julio y seguimos con los episodios ligeros estivales para escuchar mientras te tomas un gazpachito o una cerveza, ambos bien fresquitos. A lo largo de este mes voy a poner a prueba algunos modelos de IA en el móvil, que es una tarea que tenía pendiente desde hace tiempo y que quiero aprovechar para ver los avances que se están produciendo. Empiezo charlando con Gemini, quien ya había pasado por el podcast. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? mira, quiero que me busques información sobre Luis Gómez Peñalver, el creador del podcast IA y Educación, y que me digas lo que hay por ahí en internet. Claro, Luis Gómez Peñalver es el creador del podcast IA y Educación, donde se explora el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. También es profesor de secundaria y bachillerato, y doctor en inteligencia artificial. ¿Quieres saber algo más sobre él o sobre el podcast? Sí, creo que te equivocas, no es profesor de secundaria y tampoco es doctor. ¿Puedes revisar exactamente eso? Tienes razón, me equivoqué. Luis Gómez Peñalver es ingeniero informático y profesor asociado en la Universidad Internacional de Valencia. También es consultor tecnológico y divulgador de temas relacionados con la inteligencia artificial y la educación. Yo creo que te estás equivocando mucho. Bueno, busca ahora información de Guillermo Antón, el profesor productivo. Claro, Guillermo Antón es un profesor español conocido por su enfoque en la productividad y la tecnología en la educación. Tiene un blog llamado El Profesor Productivo donde comparte consejos y herramientas para otros profesores. También ha escrito libros sobre el tema. Bueno, parece que no tiene mucha idea de quién es Luis, ¿verdad? Pero conmigo no lo hace tan mal. Vamos a ver ahora el modo de visión incorporado para que me explique un diagrama que me he encontrado por ahí. Hola, ¿puedes explicarme el diagrama este que estoy viendo en la pantalla? Que no lo entiendo muy bien. Claro, este diagrama explica la terapia de células T con CAR, un tipo de inmunoterapia en la que se extraen células T del paciente, se modifican genéticamente para combatir el cáncer y se reinfunden en el paciente. ¿En qué paso tienes más dudas? Bueno, la verdad es que no he entendido nada, porque soy un estudiante de secundaria. ¿Me lo puedes explicar con algún ejemplo o alguna analogía que yo pueda entender? Claro, imagina que las células T son como soldaditos de nuestro cuerpo que luchan contra los invasores. En la terapia CART entrenamos a estos soldaditos para que sean súper efectivos contra el cáncer. Les damos una armadura especial, el CAR, que les permite reconocer y destruir las células cancerosas. Es como darles superpoderes para combatir la enfermedad. ¿Me he explicado mejor ahora? Sí, lo he entendido muy bien. ¿Y qué tipo de eficacia tiene esta terapia? ¿Funciona bien? ¿Y para qué tipo de cáncer funciona bien? La terapia CART es muy efectiva, especialmente para ciertos tipos de cáncer de sangre, como la leucemia linfoblástica aguda y el linfoma no Hodgkin. Se está usando mucho. ¿Quieres saber para qué tipos de cáncer es más efectiva? No, no hace falta. ¿Cómo podría llevar una actividad al aula de primero de bachillerato para explicar esta terapia? Dime alguna idea de cómo plantearlo para la clase. Una opción podría ser una actividad de juego de roles. Los alumnos podrían simular el proceso de la terapia CART, desde la extracción de células T hasta la lucha contra las células cancerosas. ¿Qué te parece? Bueno, me parece un poco raro. ¿Y alguna actividad que sea un poquito más dirigida, como que preparen, busquen información? Otra opción sería una presentación en grupo. Cada grupo investigaría un aspecto diferente de la terapia CART, como su historia, el proceso científico, los tipos de cáncer que trata o los posibles efectos secundarios. Luego, cada grupo presentaría sus hallazgos a la clase. ¿Qué te parece? Eso me gusta mucho más. Muchas gracias. Pues ya veis, esto no lo hace mal del todo y lo podéis empezar a probar cuando vayáis de vacaciones a Londres, le mostréis el Big Ben por el vídeo en directo y que os explique su historia. Y ahora, como os dije en el episodio anterior, os voy a nombrar algunas fuentes de información que uso para estar al día con el tema de la IA. Tomé entonces el otro, por ser igual de bello, y quizá más apetecible, pues lo cubría la hierba, y apenas usado estaba, aunque el trasiego allí, en realidad los había gastado más o menos lo mismo. Tomé el menos transitado, y eso lo ha cambiado todo. Es una selección personal, de modo que algunas os podrán gustar más o menos. Y he intentado traer diferentes medios para que cada uno elija lo que más le guste.
A algunos les gusta escuchar un podcast, a otros les gusta que les llegue un mail con la newsletter de las noticias. Y también me gustaría que si conocéis alguna otra fuente que os guste y que no he nombrado, sobre todo con temas educativos, pues que nos lo contéis en los comentarios del episodio y así seguimos aportando. Empezamos por las webs clásicas y los blogs. Y como no, mi primera fuente de información es la selección de noticias que hace Luis cada semana y que podéis escuchar al inicio de cada podcast y que luego publico en el blog como un artículo diferenciado. También relacionados con la IA en educación, me gustan mucho los blogs de Ramón Besonías, llamado IA Educativa, y el blog de Juanjo de Aro, llamado Bilateria, que además tiene un boletín semanal de noticias del grupo de Telegram, muy interesante y que transforma en podcast con Notebook LM. Entre las páginas de difusión general me quedo con los apartados de inteligencia artificial de Shataka, GenBeta y What's New, que me dan una perspectiva más global y reflexionan sobre temas interesantes, que me traen inspiración para darles mi propio enfoque educativo. No he encontrado ningún canal de YouTube que esté especializado en IA y educación. He de reconocer que el mío lo tengo algo abandonado, hasta que pueda dedicarle tiempo. Pero hay algunos muy buenos canales de divulgación de herramientas de IA, que entran en detalle sobre cómo usarlas y aplicarlas en muchos casos. En español me gusta mucho el canal de Xavier Michana, el de Raúl Ordóñez, conocido como Jaspeante, y el canal colombiano Arte y Animación, con usos muy prácticos y un toque más informal. En inglés hay un par de ellos, pero os aviso que a veces se ponen algo técnicos y espesitos, y no siempre tocan temas que nos sirvan a los profes. A-Advantage y Futurepedia son mis favoritos. Oh, really? Vamos con los podcasts que consumo. En primer lugar, por supuesto, IA y Educación, dirigido por el profesor de secundaria y doctor Luis Gómez. Creo que es un podcast de referencia y creo que somos el más escuchado en este sector. También escucho IA Educativa, liderado por Javier Prada, con entrevistados y reflexiones interesantes. Y no hay mucho más de IA y educación, salvo algunos podcasts educativos que han incluido episodios sobre este tema. Entre los podcasts de inteligencia artificial en general, mi favorito es el de los monos estocásticos, que tocan todos los palos de divulgación y reflexión con un toque de humor. Un poco más técnicos son el test de Turing y la tertulia de la IA. Pero no me trago todos los episodios, porque a veces se me salen de tema y no me interesa. Y si queréis entrevistas interesantes en profundidad, Jon Hernández tiene un podcast y un canal de YouTube al que trae mucha gente importante y habla sobre el impacto de la IA en la sociedad desde muchos puntos de vista. Muy recomendable si queréis profundizar en algunos temas y formaros una opinión. Cierro con un par de newsletters, para los que queréis que os llegue la información al mail. Centradas en educación está la del conocidísimo Profesor Productivo, que es la que más le gusta a mi madre, claro. Luego tenemos Mayeutic, la de David Roca, que ya trajimos en el episodio de la semana pasada. Y la tercera es la de José David, conocido como Serendipium en redes, que suele traer novedades y herramientas. Fuera del entorno educativo me gusta Error 500, del mono estocástico Antonio Ortiz. Y una muy completa es la de Paréntesis Media, que también tienen una web. Y si te apañas en inglés, pues te recomiendo One Useful Thing, de Ethan Mollick, autor del libro Cointeligencia, y uno de los personajes más influyentes en la actualidad sobre el tema de IA en educación. Se mete a fondo en temas muy interesantes y te ayudará a organizar tus ideas. Me dejo fuera las redes sociales, que es una jungla aparte, y es difícil seleccionar entre tanta información. Pero podéis empezar por buscar los perfiles de todas las personas, canales o podcasts que he nombrado y dejar que los algoritmos inteligentes os vayan recomendando nuevos perfiles semejantes, que para eso les pagamos. Bueno, esta semana tampoco hay deberes, porque todo esto es para subir notas y mejorar vuestra competencia en IA educativa, porque tendremos un examen en septiembre, seguro. Luis os dejará enlazado todo lo que he nombrado, si le cabe, en las notas del episodio. Sin problema. A mí me cabe todo. Y como dije, si queréis comentar algo o os apetece sugerir alguno más, estamos encantados. Si seguís de oposiciones, un abrazo aún más fuerte que el de la semana pasada y mucho más ánimo. Y si ya estáis de vacaciones, a seguir descansando y a recuperar energía. Saludos a todos y todas y nos escuchamos en el próximo episodio. Ya tenemos trabajito para bichear y juguetear si estás de vacaciones, si eres maestro, porque los maestros tienen muchas vacaciones. Y si no, para echar el rato y para que el tiempo pase un poquito más rápido. Guillermo, hasta la semana que viene. De paso, os añadimos un bonus track tipo Marvel de regalo. Hasta luego. ¿Puede haber un desplazamiento de profesorado? Es cierto que la IA tiene el potencial de automatizar algunas tareas que realizan los profesores, como la corrección de exámenes o la elaboración de informes. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que la IA no reemplazará por completo a los profesores, sino que se convertirá en una herramienta más para ayudarles en su trabajo. ¿Te gustaría que buscara algunos estudios sobre este tema? No, creo que no. Gracias. Con un suspiro esto contaré, en algún lugar dentro de una eternidad, dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé el menos transitado,
y eso lo ha cambiado todo. Tomé el menos transitado, y eso lo ha cambiado todo. Y eso lo ha cambiado todo.